Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las que nos estén escuchando en este instante, porque no tengo ni idea ni a qué horas van a ver el video, ni en qué país se encuentran, ni nada, ni si están en pijama o no, o qué están haciendo. Este es un nuevo capítulo de Mujeres Go For It, grabado en este proceso hermoso de stand-by que nos puso la vida llamado pandemia. Y hoy tengo una invitada súper especial. Es una amiga del alma, de esas amigas del corazón que uno no se quiere desprender nunca de ella. Mela Velázquez, hoy en día situada en Bogotá. Nos conocimos cuando ella vivía acá, muy cerquitica a mi casa. Yo fui una de las damnificadas con que ella se le diera la gana de largarse de nuevo para Bogotá. Pero bueno, hoy en día sentada en Bogotá, mamá, life coach, corporativa, con una historia de vida fabulosa y con ella sentaditas con café en mano. Vamos a hablar temas de mujeres y vamos a hablar temas de cambio y bueno, vamos a hablar de muchas cosas lindas que van a inspirar a todas aquellas mujeres que de repente en este momento están sentadas y dicen, como todas nosotras pensando y repensando la vida en un momento de pandemia, que yo creo que ninguna de nosotras se imaginaba que eso iba a pasar. Eh, um, y digamos que todas estamos como haciéndonos preguntas que son tremendamente válidas. Melita, bienvenida a Mujeres Go For It. Anita, mil y mil gracias. Qué lindo espacio. Efectivamente, llevamos ya. Hoy estaba pensando antes de esta llamada decir, uy, ya vamos a sumar fácilmente 15 años entre una y otra cosa, entre esas primeras clases de yoga, entre ese primer rescate, porque fue contigo donde empecé a entender que el cuerpo habla y a través del cuerpo lo que estamos haciendo es sanando emociones. Todavía me acuerdo el ataque de ciática que tuve y que yo decía, pero yo no estoy embarazada, ¿por qué me está dando esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y arrancas tú a explicarme y a mostrarme cómo efectivamente el cuerpo me estaba diciendo y me estaba hablando y yo estaba absolutamente cerrada sin entenderlo y sin darme esa oportunidad de entenderlo. Entonces, qué rico poder caminar todo este espacio juntas y pues feliz yo de estar acá, feliz de estar con todas tus invitadas y con toda esta comunidad que te sigue siendo y aportando un poquito desde mi historia, desde mi experiencia para todas esas mujeres que se están cuestionando la vida y nada, bienvenidas todas y acá estoy para ustedes. Pucha, 15 años, yo no había hecho esa cuenta, Mela. Yo no había hecho esa cuenta. He tenido aquí gente con la que me conozco de hace muchísimos años. El otro día hacíamos cuenta con una de las personas con las que publiqué la entrevista y decíamos, miércoles, es que nos conocemos desde el año 98, o sea, ayer, más o menos. Pero no había hecho la cuenta de los 15 años, qué delicia. Bueno, Melita, un día estás sentada acá y un día dices, yo me quiero devolver para Colombia después de vivir muchos años acá. Tienes 3 hijos y esos 3 hijos nacieron acá, se criaron acá, vivieron acá y de repente un día dices, yo ya por este lado no creo que sea y te entró esa piquiña, yo creo que a uno le entran muchas piquiñas en la vida de cambiar radicalmente y te entra ese tiquitiqui de hay que cambiar. ¿Qué catapulta ese primer cambio y cómo identificar? A ver, ¿cómo diferenciar que no es una pataleta o que genuinamente de verdad es un cambio que tú quieres hacer? Porque en esta época, muchas de las preguntas que me están haciendo muchas mujeres es, estoy sintiendo tantas cosas adentro que no logro identificar si son reales, si de verdad es que en serio, genuinamente, de verdad quiero cambiar de vida radicalmente, o si lo que pasa es que es una pataleta por todo esto que está pasando. Vale. Yo tuve un profesor en la universidad que nos enseñó una cosa que nunca se me va a olvidar y es nunca tomes decisiones en momentos de absoluta alegría y efervescencia o absoluta tristeza y depresión. Evidentemente son dos picos y cuando estoy feliz, como estoy feliz, puedo tomar una decisión que, ¿será que la voy a poder sostener? O cuando estoy muy triste, todo está mal y tengo el filtro de que todo está mal y que nada funciona y entonces, uy, ¿qué es esto? Entonces, número uno, eso. Por ahí arrancaría mi respuesta. Número dos, trabajando
y les cuento a todas, yo trabajo con transición de carrera, donde efectivamente estamos enfrentados a muchos cambios, cambios de carrera, cambios de que sea que yo decida el cambio o que alguien lo decide por mí. Y preguntándole a todas las personas y a todos los candidatos que tenemos en talleres, las personas saben que el cambio ya se está generando. Para mí el cambio es un proceso que inicia y empieza a crecer y empieza a tomar forma y empieza a encontrar un camino. El problema es que no necesariamente nos damos cuenta de cuándo es ese momento y cuándo es que efectivamente yo estoy frente a una necesidad, y en coaching le decimos de declaración de quiebre. En una carrera le podemos decir de querer hacer un cambio laboral, o cuando ya definitivamente yo me hago la ciega, no quiero verlo, me rehúso, la vida lo toma por nosotros y es cuando me llega esa carta, me termina mi novio, la decisión per se coge cuerpo y se produce. Que la gente esté sintiendo en este momento una necesidad de cambio, yo los invito a que paren un poco. Estamos en un proceso donde se nos movieron las estructuras. Precisamente hablar de crisis no es un tema donde las cosas se me van a caer encima, no, sino que mis estructuras y lo que yo conocía lo movieron. Y me están obligando a entender cómo volver a gestionar, cómo volver a relacionarme, cómo volver a pararme desde un mundo diferente. Porque lo que yo conocía como rutinas, como trabajo, como dinámicas de familia, como espacios de amigos cambiaron. Y Totalmente, cambiaron para todos al mismo tiempo. totalmente. Independiente en el momento en que estén. Si eres empresario y te está yendo muy bien, te cambió todo porque ¿cómo vas a atender semejante demanda? Si eres De empresario y acuerdo. te está yendo mal, ¿cómo vas a lograr sobrevivir? Si estás trabajando, estoy convencida que estás trabajando 200 horas más. Si no estás trabajando, pues, ¿cómo voy a hacer para buscar trabajo? Y cada uno, hasta los mismos estudiantes, fíjense que todo el mundo está online y les tocó aprender y a los profesores les tocó dictar clases online. Mm. Entonces, el cambio per se es una constante que está de principio a fin. Y ahí es donde viene nuestra capacidad no solamente de adaptarnos, pero yo también los invitaría a decir de reconocerlo. Puede que efectivamente esas inquietudes de cambio vengan de mucho más atrás y en este momento se están manifestando ya así en blanco o negro. Ese punto es el punto que yo quiero tocar ahorita, Melita, porque por ejemplo, hace un minuto dijiste algo que a mí me llegó como un dardo al corazón. ¿Cómo hace uno para identificar que el cambio viene cabalgando? ¿A qué me refiero? Voy a retrocederme en mi historia en el momento en el que yo decido renunciar a una compañía supremamente estable, en donde nadie me estaba votando, que era Hewlett Packard, en donde además mi carrera venía desarrollándose bien. Y la verdad era que nadie me estaba diciendo vete, nadie. Pero a mí me pasan dos cosas, tres cosas. Me pasa, primero por un lado, que nace mi hija. Estoy hablando, vamos a retrocedernos en la historia, 17 años, estoy hablando del 2002. Nace mi hija. En el 2003 muere mi mamá. Y en el momento en el que yo, por un lado, me hago mamá y por el otro lado se muere mi mamá, o sea, doy vida, pero al mismo tiempo estoy perdiendo un pedazo súper importante de mí, empiezan a pasar un montón de cosas acá. Y llega un día en el que, además, yo creo que esto lo he confesado muchas veces y no tengo problema en volver a decirlo, llega un día en el que yo creo que emocionalmente venía sintiéndome mal, 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 cuestionada yo con yo, porque no era que la vida me estuviera cuestionando, era yo con yo. Y llega un día en el que yo llego a mi oficina, pongo la cartera encima de mi escritorio, me voy a la oficina de mi jefe y le digo, quiero hablar contigo, y ese día renuncié. Y bueno, no me dejaron ir ahí mismo y se alargó 3 meses más y bueno, en fin, digamos que eso ya es historia. Pero ese día puse la cartera en mi escritorio y en un arranque me fui para la oficina de mi jefe y renuncié. Ni siquiera había hablado con mi marido de que iba a renunciar.
¿cómo se identifica eso, Mel? O sea, ¿cómo puede uno como persona en este momento sentarse y decir, eso que estoy sintiendo, cómo le doy trámite a eso que estoy sintiendo? ¿Cómo hago ese inventario de lo que estoy sintiendo? Yo creo que hay dos cosas, Ana. Uno, yo le he dicho mucho y pues también lo he compartido en redes y es, ¿tú quieres ser protagonista o espectador? Y si tú te pones a pensar, los grandes líderes son los que generan los cambios, no los que esperan a que les pase. Entonces, yo creo que cuando la gente tiene la claridad de que quiere ser protagonista y cuando las personas tienen la claridad de que el barco lo manejan ellos, que ellos son los capitanes de su propio barco, es cuando toman las decisiones. Y tomar la decisión, que es lo más difícil de tomar una decisión, es que implica una renuncia. Y yo no tomo la decisión de cambiar porque me da susto y no quiero perder eso a lo que voy a renunciar. Cuando yo ya estoy absolutamente convencido y además pues he entendido cuáles son las implicaciones del cambio, yo soy súper espontánea, soy súper emocional, pero también soy súper racional. Y he vivido una vida racional desde, por ejemplo, relaciones personales. Hasta yo no agotar todas las posibilidades y que yo esté en santa paz con mi cabeza, porque sé que unos años, y por eso les digo, no tomar la decisión aquí arriba en plena efervescencia ni acá abajo en plena depresión, porque en el momento en que me nivele nuevamente y vuelva a estar en mi modo, puedo echar para atrás y me daría yo muy duro conmigo mismo y decir cómo hice esto o cómo no lo hice. Entonces, para mí, desde pensando en la practicidad, por un lado siento la emoción y siento el grito y siento la necesidad de, pero por otro lado hay una parte consciente que me dice, mide las consecuencias, no desde el miedo de inhibirme a tomarlo, sino desde la responsabilidad de lo que esa decisión va a conllevar. Y si estoy segura de que lo puedo manejar, echo para adelante. Ujú, ujú. Y es desde ahí. Entonces, por Y ejemplo, uno, cuando tú y me uno puede decías, tomar, y uno puede tomar esa decisión en cuestión de segundos. Porque yo me acuerdo, en realidad, en este momento oyéndote, yo me acuerdo que cuando yo me senté en el escritorio, dije, no puedo más, no puedo más. pero ojo que si tú llegaste a esa decisión desde un no puedo más, es que ya estabas agotada. Sí, de acuerdo. Y llegaste a un momento de agotamiento que te impulsa a. Entonces, ese tampoco es el punto ideal. Tú nunca debes tomar una decisión ya desde el agote. Evidentemente no debes dejar que se prolongue un agote que ya emocionalmente lo enferme a uno, por supuesto. Y ahí es cuando la vida te impulsa. O sea, ya cuando yo llego y llega mi gente y me dice, no, es que llevaba enferma 2 años, entonces esperé hasta que me sacaran de la... Digo, pero ¿por qué se esperó 2 años? Sí, Si no se entendía con su jefe, si todos los días eran una pesadilla, si para usted ir a sí, trabajar era lo peor que le podía pasar, porque se esperó 2 años. Entonces ese tampoco es el momento, si fuéramos a hablar de un momento, ese tampoco sería el momento. Es el sí, momento para la persona porque es su proceso. sí, Pero si de te acuerdo. pones a pensar, si estuvieras en un momento plano, no tomarías la decisión en el agote. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, yo le digo a la gente, por ejemplo, en gerencia de carrera, ¿cuál es el plan de carrera que tiene? Y fíjate que hay grandes líderes que toman las decisiones en su mejor momento y dicen, señores, este es mi mejor momento, muchas gracias, me voy ahora. Y no Mela, en el peor. Mela, y a ver, en el momento en el que uno, digamos que está uno en su tema de carrera, y digamos que está uno en su tema de que de verdad quiere generar un cambio, ¿correcto? ¿Cómo se pone uno, digamos, en una posición en la que uno dice, ok, uno se para, uno dice, esta es la emoción que estoy sintiendo y esta es la razón por la cual yo estoy generando ese cambio y qué estoy sintiendo por dentro? Porque es que un poco lo que yo le digo a la gente es, ojo, a mí me ha pasado en un trabajo mucho anterior, estoy hablando de cuando arranqué mi carrera, un trabajo que yo amaba con el alma, porque lo amaba, o sea, yo digo que si hay un trabajo que yo
en el cual yo fui feliz fue cuando yo trabajaba en publicidad, Mm. pero en publicidad se trabaja 7 por 24. Y fue justo en el momento en el que yo me casé y justo en el momento en el que yo quería ser mamá. Y yo decía, a mí no me coordina el 7 por 24 con la recién casada que soy, con que quiero ser mamá, con no, Pero ya ahí estás listando las razones no de me cambio, coordina. Ana. Y me empezó a pasar algo, Mela, y era que yo daba la U en un sitio específico donde tenía que dar la U en el carro para poder agarrar otra calle para meterme a la oficina. Y Dios santo, yo daba la U y a mí me empezaba a doler la cabeza cuando daba la Claro. U. Y yo decía, pero Dios mío, trabajo con gente que adoro, trabajo con gente que quiero muchísimo, ¿qué me está pasando? Anita, y hay una Luego lo cosa que es entendí, pero súper bonita y es, nosotros tenemos que aprender a vivir desde nuestras verdades y desde la coherencia que cada una de las mujeres que está oyendo esto y de los hombres que ojalá también lo oigan, empieza a encontrar en su vida. Y una cosa son las verdades profundas que nacen en el corazón y otra cosa son esos acuerdos de lealtad que tenemos entregados por nuestra sociedad, por nuestra familia, por nuestra educación, por donde vivimos y donde estamos. Y cuando tú te conectas contigo mismo, y creo que este momento y esta coyuntura nos está regalando esa oportunidad de quitar ruidos, y cuando yo les dije que se cambiaron las estructuras fue porque nos obligaron a volver a estar con nosotros mismos. Y si hay gente que dice, mira, yo llevo 40 días y yo no estoy conmigo misma, esa es la gran respuesta de decir, ojo que usted no se ha conectado en el momento en que todo el mundo paró. ¿Usted por qué no se está conectando? Porque se está evitando a usted mismo. Entonces, en el momento en que nosotros nos conectamos con nuestras verdades y salen a la luz esas verdades, el cuerpo se alinean las emociones, se alinea el cuerpo físico, se alinea el cuerpo mental, se alinea ese cuerpo espiritual y ese cuerpo energético que tenemos. Y desde ahí, el, es como si te estuvieran hablando de adentro hacia afuera. Te pueden decir, Ana, tú amas la publicidad, pero por encima está tu matrimonio y tu hija. sí, Tú amas tus compañeros de trabajo, es el máximo trabajo, pero tienes un trabajo mucho más lindo de aquí en adelante. Y empieza a hablar ese cuerpo de adentro hacia afuera. Y fíjate que en esos momentos hay también otra cosa que es cuando yo hablo desde el amor o cuando yo hablo desde el miedo. Cuando yo hablo desde el miedo y tomo decisiones desde el miedo, mi cuerpo se contrae. sí, de acuerdo. Y yo voy a hacer algo y siento eso. Y quiero hacer y mis hombros se echan para adentro, mi estómago echa para adentro, mi cabeza empieza pum, 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 porque estoy hablando desde el miedo. Y cuando estoy hablando del miedo, por lo general no estoy conectada con mi verdad. Sí, de acuerdo, Estoy conectada con una creencia limitante de y acuerdo. estoy conectada con un acuerdo de lealtad que no es el mío y que yo no quiero sostener. Pero en cambio, cuando yo hablo desde el amor, nace desde aquí adentro, desde lo que soy yo, desde mi esencia, desde mi verdad absoluta. Y esa verdad te ha hablado desde que naciste. Sí, ¿Cuántos ejemplos no hay de chiquitos que se rehúsan a comer carne y que la mamá pelea y le pone la carne y el chiquito no, porque resulta que no, y hoy en día es vegetariano, pero él lo sabía desde adentro? sí, de acuerdo. ¿Cuántas verdades no hay de personas que simplemente no quiero hacer eso y no lo hacen? Pero no es desde, a lo que me refiero es, a veces cuando estamos confundidos podemos confundir un instinto con una verdad. Y ahí quiero ser muy clara porque yo puedo estar hoy muy triste y puedo sentir, pero es que estoy viviendo en una emocionalidad bajita donde todo lo que me pasa es malo y yo misma me pongo mi nube aquí adentro. Y eso no es la verdad. Ujú. Eso es un momento emocional que yo tengo que ser capaz de desafiar. Mela, en este momento están pasando varias cosas y me voy a plantar en los pies de diferentes tipos de mujeres o de diferentes situaciones, mejor dicho. Está la mujer corporativa, que en este momento está pensando si va a tener un trabajo o no va a tener un trabajo después de que pase todo esto, porque creo que nos estamos enfrentando a un tema económico que es global, en donde no podemos controlarlo y no hay nada que podamos hacer. Está la mujer que de repente todo esto
digamos, ha sido ama de casa y todo esto le despierta esa necesidad infinita de crear, esa necesidad infinita de que nace en ella una empresaria que quizás ella ni siquiera misma sabía que existía. Y por otro lado está la mujer, digamos, como yo, voy a poner ese ejemplo, que somos empresarias y que estamos en ese proceso de decir, miércoles, esto es un small and medium business, ¿cómo hago para darle forma a esta vaina, para que esta vaina no se convierta en que yo me vuelva un ataque de nervios? Porque ejemplos de esos hay muchos. La que descubrió que haciendo pasteles tiene una compañía divina, la que descubrió que tejiendo y cosiendo tiene un almacén espectacular, la que, en fin, o sea, te puedo dar miles de ejemplos. ¿Cómo vivimos y cómo agarramos este momento para que el miedo no nos la gane? Hay varias cosas. Uno, el miedo va a estar presente. Y obvio, yo pues te conté, el jueves tuve una charla, era un webinar, 700 personas, está paralizada, paralizada. Tomé valeriana por la mañana, al mediodía, las goticas, o sea, y es un miedo, pero ojo, ¿qué tipo de miedo? Porque es un miedo que me dice, esto es importante para mí, esto es Totalmente. importante y lo quiero cuidar. Y ese miedo simplemente está sacando una bandera diciendo, si esto es importante, ¿qué vas a hacer tú para estar lista? ¿Qué necesitas para que te vaya bien? Y ese miedo es un miedo bienvenido. Yo no puedo vivir la vida pensando que nunca me va a dar miedo a nada, porque eso no es verdad. Cuando tú decides abrir el corazón y darle paso a la vulnerabilidad, fíjate que la vulnerabilidad necesita valentía. ¿Y Sí, de dónde coraje. nace la valentía? Desde el miedo, porque yo me estoy exponiendo, yo estoy abriéndome. Entonces, ese miedo que sea muy bienvenido. A la ejecutiva profesional que tiene susto en su trabajo, bienvenido el miedo, porque le está diciendo mi trabajo es importante. A la que ama de casa que dice, oiga, ¿y yo qué hago? Tengo miedo de mi familia porque mi pareja o no necesariamente esto va de largo y vamos a poder, bienvenido el miedo porque le está diciendo es momento de actuar. Y a la empresaria que dice, tengo mi negocio, pero pues me da susto que se me la bienvenido porque dice, ¿qué hay? Y ahí es cuando nuevamente me devuelvo, ¿quieres ser protagonista o quieres ser espectador? Porque en esos tres ejemplos yo puedo ser espectador y quedarme en la posición cómoda de decir, voy a esperar a que la pandemia pase, a mí no me va a pasar nada, aquí no hay nada, todo está perfecto. Y Sí, efectivamente no. sí, de O acuerdo. puedo decir, no, minuto, minuto, minuto. Yo en la oficina, ¿qué se me ocurre a mí? ¿Qué le duele? ¿Cuál es mi margen de contribución? Y para los tres escenarios, ¿yo qué puedo hacer para contribuir a que esta situación esté mejor? Desde la oficina, ¿a qué comités estás participando? ¿Cuáles son tus iniciativas? ¿Dónde estás metida? ¿A quién estás invitando? ¿Estás participando al 200% en lo que puedes hacer por tu oficina y porque lo que ese jefe grande está cuidando, tú estás ayudando a cuidarlo? Pero además lo estás haciendo proactivamente y lo estás haciendo invitando a las demás personas a que lo hagan. Estás haciendo, no sé, el food drive para ayudarle a familias que están más difíciles, estás haciendo comités extraordinarios para analizar, estás yendo más allá de tus responsabilidades, porque en este momento la contribución y la generación de valor es infinita. Y Sí, de si acuerdo. yo realmente me conecto con qué puedo hacer yo para generar valor, el espacio es ilimitado. Para la señora que está en su casa con sus hijos y que pues nunca lo había planteado, ¿cuál es su generación de valor? Y yo tengo muchas amigas y muchas personas que conozco que me dicen, Mela, mi generación de valor es garantizar que mi casa está perfecta, que mis hijos están en sus tareas, que la dinámica a la cual nos estamos enfrentando funciona para todos. Y con eso, de verdad que su contribución es inmensa, no tiene que ser una contribución económica. Y para las personas como tú, que están generando estas conversaciones, estos espacios, esa es tu generación de valor. Y ahí a las tres les digo cuál es el propósito. Porque muchas veces cuando nos agotamos y se nos acaba la energía,
es porque se nos olvida cuál era el propósito y lo estamos haciendo a ciegas. Y me devuelvo a la primera parte de la conversación de cómo se generan los cambios. Los cambios se generan con un norte, los cambios se generan con un objetivo y con un propósito. Y el propósito puede ser, yo necesito un balance de vida. El propósito puede ser, yo necesito volver a encontrarme, o yo necesito volver a sentir amor, o yo necesito un nuevo trabajo que me genere más ingresos. Pero hay un propósito, y ese propósito, entre más grande sea y entre más amplio sea, va a poder ser mucho más inspiracional. En el trabajo que yo hago, yo no lo veo como un trabajo, yo lo veo como precisamente ese cruce entre mi propósito general de vida y el por qué estoy yo acá y lo que hago todos los días. Entonces, a mí me dicen, ¿usted cómo habla con gente 7 por 24 y todavía le sonríe? Y digo, yo les sonrío porque ellos me están permitiendo a mí cumplir mi propósito, escucharlos, poderles contar, poderles regalar mi mirada y yo me siento absolutamente honrada de que alguien esté del otro lado diciendo, conversemos. Sí, de acuerdo. Entonces, es desde el propósito que tú logras vencer, y no es vencer, es reconocer ese miedo y transformar la energía del miedo en acciones. De acuerdo. Recuerden que la ansiedad se elimina accionando. Y si Sí. ustedes están en la casa en este momento y están con un ataque de ansiedad, pónganse a limpiar el polvo, empiecen a lavar platos, empiecen a barrer la casa como nunca la han barrido, cocinen, pónganse a picar. En estos días yo tengo 3 hijos y estaban insoportables y les dije, caminen. A uno le entregué 5 zanahorias, 5, y un pelapapas. Y arrancó a rallar zanahoria. Al otro tomates y al otro apio. Sí, Y vamos a hacer la ensalada más rica del mundo, ¿sí? no, y era por un momento y hubo un silencio, 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 y cada uno se concentró en su actividad. Y eso bajó el alboroto de la casa. Porque Es cada que, uno lo está viviendo, son adolescentes, no entendían qué pasaba, porque no puedo ver a mis amigos, yo no quiero estar acá, pues te quiero mamá, pero yo ya soy universitario, vivo en Nueva York y otra vez estoy contigo. Entonces cada quien se lo estaba viviendo desde lo que para ellos era importante. Y lo primero, mamás, recordemos que lo que les pase a cada uno de los miembros de nuestra familia es importante. El totalmente. que mi hijo de 19 esté peleando porque no está en Nueva York con sus amigos es importante para él. El que el de 17, que es absolutamente sociable, le corten todos sus entrenamientos, sus amigos, es importante para él. El que el de 12 ahora esté en un mundo virtual y esté en el otro lado, es importante para él y para mí lo que es importante para mí. Entonces, ese, esas ganas de desafiar el miedo es más bien el miedo que me está diciendo a mí en este Sí, instante, qué me está mostrando que es importante y cómo puedo yo conectarme con esa generación de valor. Y sí, totalmente. cada una de ustedes, cada una tiene una expertise, cada una sabe hacer muchas cosas que no lo traduzcan en responsabilidad, sino en un logro, en una habilidad. Estoy segura que acá hay gente muy buena para planear, hay gente muy buena para organizar, hay gente muy buena para convocar o para contener. Y eso traducido en generación de valor hace que yo desde cualquiera de los roles que tú me describiste puedan generar un valor muy concreto teniendo ese propósito al frente. Sí, de acuerdo. Y lo que pasa es que además, aparte de eso, digamos, una cosa que ha funcionado o que ha sido, digamos, retadora para mí en este proceso y es, digamos que los webinars que me están contratando, casi todos son en gestión de emociones en situación de crisis. Un Uh-huh. poco la invitación que yo le hago a la gente es cambiemos esa C de crisis por una C de creatividad, porque la única forma, y digamos que somos de la misma escuela en ese sentido, la única forma en la que manejamos la ansiedad es tomando acción, es accionando, punto. Eh, um, Y es muy quítale duro, además la palabra crisis. exactamente, Yo, créanme, llevo 8 semanas sin mencionarla. Yo digo en esta exactamente, coyuntura, en este exactamente, proceso, porque para mí no es una exactamente. crisis, para mí ha sido un regalo.
Yo volver a Exactamente. estar en la casa con mis hijos, trabajar desde acá. El espacio, como tú dices, de creatividad ha sido inmenso. Entonces a mí, yo todos los días me levanto con una idea nueva. Y créanme que he llorado de los 40 días, 30. Sí, no, igual me pasa a mí, o sea, yo ayer, por ejemplo, ayer me pasó una vaina que es, en serio digamos, me vienen pasando desde, mi mamá estaba de aniversario de muerte el 25 de abril, o sea, el sábado pasado. Para mí siempre es una fecha que es dura, o sea, es una fecha que mueve. A mí igual han pasado 17 años, pero mi mamá se murió muy joven y a mí mi mamá me hace falta. O sea, era como la filosofía, era como, bueno, en fin. Y entonces resulta que me acordé mucho, me he acordado mucho de un momento que fue muy complicado. Ella, digamos, en sus últimos meses necesitaba oxígeno. Y hubo un día en el que me dijo, nena, quiero salir. Y yo enseguida me imaginaba en mi cabeza, el nena quiero salir con la pipa de oxígeno, con todo el rollo, porque en ese momento, estamos hablando de hace muchos años, pues no era tan fácil como hoy, no era el No era oxígeno que tan tú práctico, cargabas aquí, o sea, era de otra acuerdo. historia totalmente distinta. Y ella ya estaba muy desgastada físicamente. Y yo le dije, bueno, mami, yo voy por ti. Yo ya estaba casada, le dije, bueno, mami, yo voy por ti, vamos y te saco un rato. Y yo me acuerdo mucho, 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 pasamos por un parque que a ella le gustaba mucho en Bogotá y me acuerdo mucho la cara de nostalgia que hizo mirando por la ventana del carro. Y le dije, mamá, ¿quieres bajarte? ¿Quieres bajarte? ¿Quieres que caminemos un rato en el parque? ¿Quieres que nos sentemos un rato en una banca en el parque? Y me dijo, no, solamente quiero verlo. Esa imagen a mí me quedó grabada totalmente en la memoria. Y con todo esto, que cerraron todos los parques, Mela sabe dónde vivo y siempre lo repito, es un suburbio lleno de parques divinos, hermosos, donde uno camina, donde todo. Y hay un parque en especial que tiene una fuente divina donde yo medito. Y cuando a mí me cerraron la fuente, el parque, todo con las cinticas blancas, amarillas con negras de no pase, la mirada de uno al parque era esa misma mirada de nostalgia que tenía mi mamá ese día. Entonces, cuando yo empiezo a hablar del tema de las emociones, un poco lo que estoy haciendo en este momento de cercanía con la gente es decirle, eso que estás sintiendo yo también lo siento, esas ganas de llorar que tú tienes en este instante, yo también las tengo. Esas remembranzas que tú estás teniendo y que te producen A, B, C, D, E, yo también las tengo. Todos estamos en el mismo mar y todos estamos viviendo esta misma situación. Y ahí, Ana, yo agregaría usar esas remembranzas y esos momentos como para llenar el corazón, pero no se queden ahí. Exactamente. Yo fácilmente me puedo quedar ahí y darme yo solito y decir es que antes, es que el parque, es que mi mamá. Y fíjense que eso lo que les está diciendo a ustedes es, les da la oportunidad de transformarlo en decir, qué delicia tener recuerdos tan lindos y tan amorosos, qué delicia haber aprendido la nostalgia a través de la mirada de mi mamá, qué delicia saber que tengo un lugar que para mí me conecta con ese momento tan especial y con esa memoria tan poderosa y hoy en día yo elijo traerla. Recuerden, mujeres, go for it, que ustedes son las que eligen y todos los días estamos eligiendo. Y ustedes pueden elegir regresar a ese parque, elegir regresar a esa emoción, pero al mismo tiempo ustedes eligen dar el siguiente paso. No se paralicen, no se paralicen en ninguno de los momentos. Yo invito mucho a la gente a hacer pausas activas. Son pausas, pero son activas. Cuando a mí alguien después del trabajo me dice, uy, no, es que sabes que estoy fundido, me voy a tomar 4 meses. Y en 4 meses hablamos, le digo, ni crea que son 4 meses donde va a apagar el switch. Son 4 meses donde usted va a tener tareas para que de manera activa el mes 5
usted llegue acá diciendo, este es mi plan y este es mi norte. Exacto. Entonces, muchas veces sí necesito la pausa y la vida nos obligó a todos a entrar en pausa. Si me quedo en esa pausa nostálgica, que yo además alimento todos los días y pongo canciones tristes y leo noticias tristes y veo todo con nostalgia y me quedo ahí, va a ser mucho más difícil y les va a consumir a ustedes mucha energía salir de ahí para estar donde quieren. Entonces, regresen a esos momentos con mucha gratitud. Esta es Total. una época en que todos los días se tienen que levantar dando las gracias simplemente por abrir los ojos, por empezar un nuevo día, por estar en una cuarentena en su casa. Pueden estar solas, pueden estar acompañadas, pero depende de que ustedes quieran ser protagonistas, es donde esa historia va a empezar a cambiar. Ayer hablaba con unas amigas y era cada una en una escena diferente y una de ellas decía, yo no tengo hijos, no tengo pareja, estoy acá en mi casa. Y empezó a contarnos y fue la primera vez como que yo la oí diciendo desde esos ojos cómo se vive este instante. Y era súper lindo oírla cuando decía, mire, no sé, hubo una noche, tuve una conversación súper especial y ese mismo día me paré a bailar y ese mismo día celebré la vida porque es la vida que hoy estoy viviendo y es la mía y desde ahí, ¿qué voy a hacer yo con ella? De acuerdo. Entonces, es regresar a todos esos momentos que nos llenan y honrenlos de corazón, denle las gracias, los buenos, los malos, los que en algún momento ustedes dijeron fue los peores años de mi vida, créanme que esos peores años de la vida son los años donde ustedes más crecieron. Todas estamos en una transformación súper bonita. Ayer decíamos, oiga, cambiamos, y yo, no, evolucionamos, porque Pero realmente total, lo que estamos haciendo es evolucionando desde donde estemos, desde el rol total. que tengamos en este instante. Y con eso celébrense a ustedes mismas, celébrense que ya llevamos 40, 45, 30, 15, los días que sean. Celébrense los años que tienen en este instante. Las canas, bienvenidas, qué delicia. Y desde ahí, recuerden, mujeres hermosas que además somos magnéticas, Total. el cambiar nosotros nuestra actitud, el tener una sonrisa, el conectarnos con ese poder que tenemos todas por dentro, va a hacer que la gente a nuestro alrededor quiera acercarse. Totalmente. Y desde Totalmente. ese magnetismo, saquen a relucir su ternura, conéctense con la ternura, con ustedes mismas, con las personas a su alrededor. Fíjense los grandes ejemplos de los países liderados por mujeres y el análisis que están haciendo los grandes políticos y los grandes economistas de cuál ha sido el éxito. Y el éxito es esa combinación en que una persona tan fuerte eh, como la canciller de Alemania Sí. sea capaz de dar ese discurso hablando absolutamente transparente, eh, sincero, de corazón. Ella en ese discurso, cuando se dirige a todo su país, habla desde el corazón, no desde su función de este país lo dirijo yo y las cosas son estas y estas son las reglas, 1, 2, 3, 4 y esto es lo que vamos a hacer. No. Ella les dice, estamos en esto y esto va a ser aún más difícil, es la segunda o la primera vez que después de la guerra nos enfrentamos a un tema como este. Y es desde ese dolor de patria que está hablando. De Entonces, cuando acuerdo. ustedes estén en sus roles, no importa cuál sea, conéctense con su corazón, conéctense con su magnetismo, con sus verdades, con eso que hay adentro de ustedes mismas. Y desde ahí van a poder generar los cambios que quieran. Desde ahí van a volver a generar la conexión que están necesitando. Y desde ahí van a poder atraer y neutralizar el espacio alrededor de ustedes para que genere como esas primeras semillitas, porque además este proceso es un proceso de siembra
donde imagínense una semilla que está debajo de la tierra, que está intentando salir, y es esa la fuerza y la energía que estamos viviendo ahora. Es esa semilla que está impulsando, impulsando, impulsando y tiene pues el cascarón o como se llame, y está intentando, intentando, intentando con todas las fuerzas que tiene poder salir, poder salir, poder salir encima del pasto. Eso es el momento que estamos todas viviendo. Entonces, si para ustedes eso está siendo difícil, resistan y aclaren sus propósitos, aclaren por qué y hacia dónde van a dirigir toda esa energía. Si ya tienen una serie de proyectos, concéntrense mucho en ese enfoque para que la energía no se disperse, sino para que la energía tenga un norte. Y si apenas están diciendo, uy, esto me está empezando a sonar, piensen en toda esa fuerza creadora que tienen por dentro. Esa fuerza y esa es nuestra energía femenina. Y de ahí, en el momento que estamos viviendo y en el momento que el universo y la Tierra está teniendo en este instante, están confluyendo todas esas energías. Entonces está la de ustedes como mujeres, está la de la Tierra, está la del espacio. Entonces permítanse germinar en lo que ustedes quieren. Ustedes son Divino, las que deciden. divino, divino totalmente. Un mensaje que yo siempre les doy y es, mujeres, estamos en esta vida con una fuerza creadora infinita y tenemos la capacidad de crear cosas absolutamente maravillosas. Así que creo que la conversación de hoy nos invita a conectarnos, nos invita a vivir desde el amor, nos invita a vivir desde esa, desde ese ser genuino totalmente, desde ese reconocimiento de nosotras. Hay que aprovechar este alto para crear y como siempre les digo, cada una de ustedes tiene una misión en la vida. Estamos aquí por una misión y tenemos que cumplirla. Belita, para cerrar, antes de cerrar, dos definiciones que no quiero que me pienses mucho. Definición de ego y definición de amor. El ego es lindo, el ego las tiene donde están, solo que a veces cuando el ego puede ser un mal consejero. Entonces úsenlo para saber que ustedes valen, para generar todo ese valor en ustedes mismos, pero que no sea el único consejero que tengan al lado. El Amor, amor. absolutamente creador, es lo que somos. Cuando me lo preguntas, tengo la piel de gallina, porque es esa conexión con lo que realmente somos y con lo que realmente nos creó. Entonces, solo a través del amor es desde donde existimos, nos proyectamos y efectivamente vamos a seguir en crecimiento infinito y potencial. Mis mujeres, cerramos aquí. Gracias, Mela, por haber venido. Gracias, Mela, por estos minutos tan absolutamente espectaculares. Como siempre, al final del video aparecen las redes sociales, aparecen donde consiguen a Mela, aparece donde me consiguen a mí. Recuerden que, nada, la vida hay que gozársela, hay que vivirla desde el amor, no desde el miedo. Cada una vino a este mundo a hacer historia y estamos en un momento maravilloso en donde todos estamos haciendo parte de una historia divina. Así que, go for it y seguimos en más conversaciones de este estilo. Ojo, que esto no significa que sea fácil. No, Se para necesita de nada. disciplina, se necesita persistencia, se necesita ganas y saben que se necesita pasión. Entonces, péguense de su pasión, cojan la fuerza que se requiere y a conquistar todo lo que quieran. Y go for it. And go for it. Gracias, Anita. Exactamente. Un beso, Melita. Mil gracias y un beso a todas. Cuídense mucho, por favor.